requiere, ella requiere múltiples fármacos para poder manejar sus comorbilidades, tiene una mala adherencia, además tiene un trato difícil, tiene dificultades para relacionarse, entonces en realidad es una paciente un poco compleja de abordar. Ya es conocida en el consultorio en donde se atiende. Alguien se dio un tiempo y armó un espacio seguro y en realidad detectó que ella tenía una depresión de larga trayectoria y todo esto partió cuando a los 8 años fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, lo cual que cuando ella se tuvo el valor de decirlo, nadie le creyó, la retaron y al final fue más maltratada. Retornando a ese momento, nosotros como pediatra podemos hacer una mirada y decir, pudimos nosotros, antes de que el curso vital de esta persona se viera tan afectado, hacer algo, tuvimos la posibilidad o perdimos esta posibilidad de ayudarla. Y es ahí donde entramos nosotros como pediatra, en prevenir este desarrollo que muchas veces no es el óptimo. Esto así lo pensó el doctor Vincent Felitti, que él es un médico internista que trabaja en la medicina preventiva. Y él buscó la relación entre los efectos adversos y las experiencias adultas de la infancia y hizo esta analogía de transformando el oro en plomo, que es lo que nos vamos a basar en el fondo. Los temas que vamos a conversar va a ser la neuroplasticidad, el estrés tóxico, la definición y modelo explicativo del maltrato, epidemiología, factor de riesgo y protección, las consecuencias, sospechos, manejo y conclusiones. Bueno, no podemos empezar a hablar de violencia sin recordar la importancia de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es plástico durante toda nuestra vida, sin embargo, en etapas tempranas, es un periodo crítico o una ventana de oportunidad, un periodo sensible, en donde nacemos con un número determinado de neuronas que se empiezan a desarrollar desde el periodo prenatal. Nacemos y empieza un rápido desarrollo con un crecimiento neuronal, con un aumento del tamaño y la conexión de nuestras dendritas, logrando una sinapsis importante hasta 4.000 sinapsis por segundo. Todo esto es importantísimo para el desarrollo neurológico, el desarrollo biológico de nuestro cuerpo en general, para la adquisición de habilidades eh, cognitivas y sociales que vamos a tener a través de nuestra vida. Este importante número de conexiones al llegar a la adolescencia presentan un cambio, ya que se refuerzan las conexiones que más utilizamos, las que más desarrollamos durante este periodo. A diferencia de las conexiones que no han sido utilizadas, se sufre una poda neuronal en que se pierden estas conexiones que no utilizamos. Esto puede ser conexiones que nos dan características positivas y negativas. Eso es como el arma de doble filo de esta poda neuronal. Vemos también este estudio clásico que fue publicado en 1979 por el doctor Huttenlocher, en que él estudió la densidad sináptica de la corteza frontal de 21 pacientes. Estos eran pacientes entre recién nacidos y 90 años. Este estudio fue post-mortem, máximo 36 horas. Y él describió que había una densidad muy elevada al momento de nacer, hasta los 6 meses aproximadamente, pero esta densidad elevada era con características de neuronas inmaduras. Ya cuando adquirían una maduración, que es la que nos acompaña durante la vida, es a partir de los 6 meses en adelante. Lo que más se destaca es que tenemos una densidad, de esta densidad sináptica, elevada durante los primeros meses de vida, o sea, los primeros años hasta los 2 años aproximadamente. Luego esta densidad empieza a disminuir de forma progresiva, llegando a la adolescencia, donde ahí que ya llega la densidad que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, que es la misma que hasta un adulto, hasta los 90 años finalmente. Me faltó algo. El ejemplo clásico de la neuroplasticidad es la adquisición de la visión binocular,
cómo se han hecho estudios en animales principalmente, en donde se bloquea la visión en edades tempranas. Luego al desbloquear, al permitir la visión, en el fondo ya no se desarrollaron las conexiones necesarias para adquirir estabilidad. Lo mismo, bueno, el ejemplo que muchas veces nos ha enseñado el doctor González con el aprendizaje de la bicicleta. Un niño aprende rápido y jamás se lo olvida. Sin embargo, un adulto que lo trata de aprender puede aprender, pero con mayor dificultad y probablemente no con la estabilidad de un niño. Lo mismo pasa con los idiomas. Si uno no adquiere un segundo idioma en edades tempranas, la pronunciación y el tono difícilmente va a ser igual a un niño que sí lo aprendió en edades tempranas. Entonces, bueno, hay posibilidades de aprendizaje, pero con cierta dificultad. Bueno, y el estrés es importantísimo para desenvolvernos y responder frente a los estímulos en que nos vemos expuestos. Sin embargo, existe el estrés tóxico que va en desmedro de nuestro desarrollo normal. En pediatría definimos el estrés tóxico como el estrés intenso, frecuente y prolongado de un niño que no recibe una figura y el consuelo de un adulto protector. Entonces una persona puede vivir este estrés porque durante la vida nos pueden pasar cosas, vernos enfrentados a adversidad, pero si tenemos un adulto protector que nos calme y nos consuele, los niveles de estrés van a bajar y van a responder de forma adecuada frente a un próximo evento. Sin embargo, si este consuelo no llega, los niveles de estrés se mantienen elevados y van a afectar nuestro desarrollo. Vemos cómo la red neuroendocrino inmune tiene un lenguaje común, comparte la transmisión entre hormonas, neurotransmisores y moléculas de señalización y receptores. Entonces modula nuestras respuestas y desarrollo, principalmente en edades tempranas, como vimos en estas ventanas de oportunidad. Estamos frente a un estresor, se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Inicialmente se libera adrenalina, aumentan las palpitaciones, estamos listos para arrancar. Se libera también glucocorticoides, principalmente cortisol, que va a afectar en todos nuestros órganos, nuestros sistemas. De forma paralela también se activa el sistema inmune, liberando citoquinas. Y ahí, bueno, se genera una situación de homeostasis, que el cuerpo trata de encontrar un equilibrio. Si este estrés es prolongado o permanente en el tiempo, va a haber una disfunción entre esta relación entre corticoides y citoquinas y nos vamos a ver expuestos, el cerebro principalmente, a un ambiente enfermo, de alerta constante. Entonces va a haber una alteración del desarrollo del sistema límbico, con disminución del desarrollo del hipocampo y de la amígdala. También hay zonas del cuerpo calloso en que no se desarrollan bien, asimismo el vérmix cerebeloso. Entonces, de aquí en adelante, nuestro desarrollo en general se va a ver afectado. Y vemos cómo esta imagen también me parece bien interesante porque vemos el rol mediador de esta red neuroendocrino inmune, que incluye el entorno antigénico prenatal, como la transferencia de anticuerpos a través de la placenta influyen en nuestro desarrollo. Además, bueno, como ya hemos estudiado en epigenética, cómo lo que recibimos desde un periodo prenatal afecta nuestro desarrollo y nuestra impronta en el fondo. También vemos cómo una madre que es sometida a un estrés y tiene elementos altos de cortisol también se transmiten hacia este ser en desarrollo. Una vez que ya nacemos, el entorno postnatal antigénico también nos va a influir a través, por ejemplo, de la transmisión de anticuerpos a través de la leche materna o a los alergénicos en que nos vemos expuestos. Además, el entorno social de nuestra vida temprana también influye, si es que recibimos o no un cuidado compasivo de nuestros padres. Cuidado compasivo se refiere como que nuestros cuidadores o padres estén atentos a nuestros desarrollos y recibir una respuesta adecuada frente a nuestras diversas necesidades.
El estado socioeconómico principalmente se ve afectado cuando es de muchas carencias, la función, como la funcionalidad de la familia, cómo es su estructura y la presencia de traumas. Todo esto va a afectar en el sistema inmune, del balance entre las citoquinas, el estado inflamatorio, la maduración y proliferación de células T, el desarrollo de nuestro cerebro y la respuesta neuroendocrina frente al estrés, con la activación del eje hipófisis hipotalámico adrenal. Y la regulación de nuestras neuronas y corticoides, como ya lo vimos anteriormente. Además de estos factores, influye nuestras características individuales, como nuestra genética, la capacidad de resiliencia también, y la etapa de desarrollo en donde nos encontremos. Todo esto va a influir en el desarrollo y en los resultados que tengamos en nuestra salud y desarrollo, si es que tenemos más, resultando mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de enfermedades crónicas, alteración en la cognición, aprendizaje y memoria, alteración también en la regulación de la conducta y las emociones y en nuestra función psicológica. Bueno, y este gráfico también es bonito en el sentido de que vemos cómo la función cerebral y nuestro desarrollo como conductual a lo largo de la vida va a alcanzar un desarrollo óptimo si es que en nuestros primeros años de vida tenemos más factores protectores, vamos a alcanzar un desarrollo óptimo. A diferencia de un niño que presentó más factores de riesgo que protectores, alcanza un bajo potencial. Lo interesante es ver cómo un niño que tenía factores protectores, pero en una etapa temprana se reducieron estos factores de riesgo, o sea, tenía factores de riesgo, perdón, y en una etapa temprana se disminuyeron estos factores de riesgo, aumentando los factores protectores, haciendo una intervención adecuada en un periodo sensible, recupera su posibilidad de desarrollo, no logra este óptimo, pero sí aumenta de forma considerable. Por lo mismo tenemos que poner mayor énfasis a esta edad temprana. Y bueno, llegando a la definición de maltrato, va a ser diferente según el lugar y la cultura en donde se esté desarrollando. La definición para nosotros y la que vamos a utilizar es la que está en el MinSal, en las guías de protección a los niños, y tiene hartos puntos en común con las que se describen en la OMS y en la organización, bueno, a nivel mundial en el fondo. Toda forma entonces maltrato es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación que afecta el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Suena como un poco enredado, pero en el fondo lo importante es que incluye el abuso físico, mental y negligente. Los tipos de maltrato son varios. El primero que yo creo que a todos y todas se nos viene a la mente es el maltrato físico, que es el que en realidad estamos como más entrenados a buscar, a detectar y a tratar. Pero no es el único. También existe el maltrato emocional, que se refiere principalmente a niños que se ven expuestos a humillaciones, culpabilización, gritos, tratos que en el fondo van en desmedro de su desarrollo. También es un tipo de maltrato. La negligencia es el no dar el adecuado cuidado en el fondo, es la falta de atención para el desarrollo, para la salud, para el desarrollo emocional, la educación, la falta de vivienda, la nutrición y el vivir en un ambiente seguro. Esos son los derechos que tienen los niños, y la falta de esto también es una negligencia. Además, el abuso sexual en todas sus formas es un tipo de maltrato. Estos son los que se habla principalmente, pero me gustaría también que recordáramos que hay otros tipos de maltrato que son igual de impactantes en el desarrollo de los niños. Principalmente, bueno, uno de ellos es la violencia de género en la pareja, que eso quiere decir la violencia que se vive entre los padres. Esto va a impactar desde el periodo neonatal. Una mujer que se ha visto
que sufre malos tratos en su periodo de embarazo, ya vimos cómo se afecta también el desarrollo del niño. Luego este niño nace y es testigo de violencia. Lo más probable es que él también replique estas conductas. Inicialmente ya en el pololeo va a ser violento con sus parejas y después con sus hijos. Y la expresión más dramática de todo esto de la violencia es los niños que en su madre son víctimas de femicidio, pierden a su madre de una forma brutal y además quedan en una situación de orfandad que los determina para toda la vida. En la violencia hacia adolescentes también quiero destacarla en el sentido que es un grupo que generalmente tendemos a pensar que ya tiene las herramientas para defenderse, que ya va a ser menos vulnerable a estos maltratos, y además hay una tendencia a ponerse en el favor de los padres, considerando que muchas veces los adolescentes son oposicionistas, disruptores. Entonces uno como personal de salud tiende a no buscar activamente este tipo de violencia, pero existe. El maltrato y discapacidad también es un tema importante, ya que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir descuidos, malos tratos y abuso sexual. Entonces también hay que estar ojo ahí ante signos de alarma. El acoso escolar también es un tipo de maltrato, bueno, el hostigamiento que se da y persecución que se da entre los pares en un ambiente escolar, el ciberacoso que también está presente, a veces es menos visible porque el maltratador no está de forma física, pero a través de los TICs, de la tecnología de información y comunicación, se hace presente y se logra visibilizar, o sea, viralizar y se hace más público en general, así que también genera altas consecuencias. El grooming, que es cuando un adulto trata de seducir a un niño a través de redes sociales, principalmente con fines sexuales, y el sexting es el compartir imágenes sexuales y chantajear a las personas por esto. La violencia institucional también no es un tema importante, al tiro se nos viene a la mente instituciones como Sename que pueden estar cuestionados, pero también es la violencia institucional en cuanto a los hospitales, si es que no brindamos la atención necesaria que requieren los niños, también las escuelas, en los parques, en todos los lugares que debería haber una protección hacia los niños. Existe un modelo explicativo, es un modelo ecológico en cuanto a cómo distintos factores interactúan en la cultura del maltrato. El microsistema incluye, que es lo primordial en el fondo, la familia, cómo su estructura, las creencias, la historia personal, si hubo o no antecedentes de maltrato, generan estas pautas de interacción. Luego, el exosistema, que es los organismos en que se relaciona directamente esta familia, como la comunidad, si es que tiene o no tolerancia al maltrato, la forma de recreación, la escuela, los valores que ahí se imparten o comparten, las instituciones religiosas en cuales participen, el trabajo, los medios de comunicación que también tienen un alto impacto. Y además, en un sistema más general está el macrosistema, desde donde el Estado genera políticas públicas de protección o no hacia los niños maltratados y cómo el sistema judicial responde y castiga en el fondo a los maltratadores. Esto generalmente también incluye las creencias y los valores socioculturales. Así que estos tres sistemas se interrelacionan. En cuanto a epidemiología, el número de niños maltratados jamás podrá ser conocido. Esta afirmación la hizo el doctor Kempe cuando publicó el primer caso del síndrome del niño sacudido en 1962, y hasta hoy seguimos en una igual condición en el fondo. Sin embargo, se acepta que se detecta entre un 10 a un 20% de los casos de maltrato que se producen, o sea, un 90 o un 80% no logran detectarse, lo cual es algo impresionante. Se calcula que cada año mueren por homicidio 41.000 menores de 15 años. Esto es estudios mundiales de la OMS. Y en Estados Unidos, cada año 1 de cada 100 niños es identificado como víctima de maltrato infantil, lo cual no es menor. ¿Y qué pasa en nuestro país? UNICEF publicó el reporte de niños, niñas y adolescentes en Chile el año 2020, a través de las encuestas
encuesta longitudinal de la primera infancia que se hizo a lo largo de todo el país, donde un 62,5% de los cuidadores reconocen uso de métodos de disciplina violenta en la crianza de niños, niñas y adolescentes, lo cual es bastante grande el número, considerando que es personas que reconocieron esto. ¿Cuántos serán los que no lo reconocieron? 32,5% de los cuidadores reconoce haber utilizado métodos de agresión física, 56% de los cuidadores reconoce haber utilizado métodos de agresión psicológica en la crianza, y solo un 31,7% de los cuidadores dice que utiliza como disciplina solo métodos no violentos. Bueno, y un 46% de estudiantes entre séptimo y tercero medio declaran haber sufrido un acto de violencia constitutivo de delito, un 49,7% niños declara haber vivido situaciones de violencia durante el último mes en su hogar, un 22,3% de estudiantes dicen haber sido agredidos en su sistema educacional, y un 20%, un 20,2% de los estudiantes declara haber sido agredidos físicamente en su establecimiento una o más veces al mes. Son cifras que nos deben mover a todos. Y otra cifra bastante importante es este reporte que dio el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, en donde se proyecta una cifra negra, donde se estima que el 100% de los abusos, del 100% de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, hay un 70% que nunca ha sido denunciado, que se esconde en el fondo. Y solo el 30% alcanza a denunciarse, por lo tanto son los registros que se detienen. El año 2016 ingresaron 15.408 víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes en el país, lo que equivale a 42 víctimas diarias. Si hacemos el cálculo de cuántas serían, considerando este 70% oculto, serían 140 víctimas diarias en el año, o sea, diarias en el país. Hay factores de riesgo, factores en la madre, padre, cuidador o cuidadora. Esto me parece importante hablarlo, considerando que es donde nosotros tenemos que tener mayor ojo y podemos hacer algo. Cuidadores que tienen dificultad para establecer vínculos con el recién nacido, nosotros como pediatras somos bien proactivos en ese sentido de favorecer el vínculo. Antecedentes ya de maltrato infantil, expectativas irreales o equivocadas en relación a su hijo o hija. Nosotros como pediatras también podemos educar en ese sentido, conversar con los papás sobre este tema. Arraigados estereotipos de género que también van en desmedro del desarrollo habitual y de las relaciones jerárquicas que se dan en algunas familias que son complejas. Aprobar y creer la deficiencia del castigo físico, problemas de salud físico-mental o de drogas, actividades delictivas, aislamiento social y alto nivel de estrés. También hay factores de riesgo en el niño, niña, adolescente. Si bien nunca va a ser culpable, puede tener algunos factores que lo predisponen a ser víctima de violencia, los cuales nosotros tenemos que tener presente. Es cuando algunos rasgos físicos que produzcan rechazo en el padre, madre o cuidadora, llanto persistente, que no sea fácil calmarlo, también este niño va a ser más probable que sea víctima de maltrato. Niños con problemas de comportamiento, retraso del desarrollo, trastorno de aprendizaje. Tenemos muchos pacientes con trastorno espectro autista que sabemos que es difícil de manejar, entonces tenemos que ser más activos en la búsqueda de situaciones que nos hagan pensar mal. También niños que nacieron en parto múltiple y frecuencia intergestacional baja, tienen demasiados hermanos. Hay factores de riesgo también relacionales, por ejemplo, el fracaso de vínculo entre progenitor, niño y niña, problemas de salud física de algún otro miembro de la familia, cuando hay violencia intrafamiliar o disfunción familiar. Y algo que sí quiero destacar es cuando existe una discriminación contra la familia por razones de raza, nacionalidad, género, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o forma de vida, es donde exista una interseccionalidad de la discriminación, donde distintos factores van sumando. Entonces nosotros como médicos y como
ciudadanos en el fondo deberíamos ser activos en la eliminación de todo tipo de discriminación. También comunitarios, cuando en la comunidad hay una tolerancia a la violencia, cuando hay carencia de servicios de apoyo para las familias, cuando hay alto nivel de desempleo, cuando hay aislamiento social, cuando hay fácil acceso a drogas y alcohol, y la naturalización del maltrato, secreto de familia y redes de silencio, principalmente en el abuso sexual. Y políticas y programas institucionales que propician o no favorecen la protección de las víctimas. Después de todo esto tan malo, también hay factores protectores. Hay una alta evidencia que mantener, que la lactancia materna exclusiva y continuar la lactancia durante un periodo prolongado es factor protector, y a mayor educación materna también hay un poco menos de posibilidad de violencia. Sin embargo, esto se da en todos los estratos sociales. Se hizo un estudio en que buscaba madres maltratadoras, pero que no repitieron el ciclo de violencia, y en realidad fueron las madres que recibieron apoyo emocional de un adulto no abusivo durante su infancia, como vimos este adulto contenedor, y también mujeres que recibieron terapia psicológica y tuvieron relaciones y lograron tener relaciones emocionales estables con su pareja. Ellas no repitieron maltrato. Y familias que ya estaban en riesgo de abuso por los factores que ya vimos anteriormente, pero que recibieron apoyo social, esto modificó la probabilidad de maltrato, lo disminuyó en el fondo. Otros factores protectores: el apego seguro, apoyo en redes sociales y familiares, es muy importante y lo debemos promover. Padres con mayor conocimiento sobre crianza y desarrollo, ahí también nosotros podemos actuar, y la promoción de relaciones igualitarias entre los géneros. Acceso a atención de salud oportuna y eficiente, ahí también tenemos harto que hacer. Bueno, ¿y por qué es tan importante todo esto? Lo que ya todos sabemos, el maltrato infantil tiene consecuencias negativas, tanto emocional, físico y social, pero habrá algo más, porque esto es lo clásico que siempre conversamos. El mismo doctor que les comenté al principio de la presentación, el doctor Felitti, que es un personal que se dedica a médico internista que se dedica a la medicina preventiva, quiso buscar la relación entre factores adversos, la relación entre abuso en la infancia, difusión familiar y causas de mayor mortalidad en la adultez. Entonces hizo un estudio grande donde inicialmente se envió una encuesta a 13.000 personas que se estudiaban de forma habitual en una clínica preventiva de adultos, de salud preventiva en el fondo. Se envió una encuesta donde se consultaba sobre las experiencias adversas en la infancia, ¿ya? De estas personas se incluyeron 8.500 en relación a las que contestaron y las que cumplían los criterios para ingresar al estudio. ¿Qué cosas se estudió en el fondo? ¿Qué cosas se preguntó? Las experiencias adversas en la infancia incluyen abuso, disfunción familiar y negligencia. El abuso es el abuso físico, abuso emocional y sexual. La disfunción en la familia incluye el abuso de sustancias como drogas y alcohol, la presencia de alguien con una enfermedad mental, la presencia de alguien encarcelado, la separación o divorcio tortuoso, una madre maltratada. Dentro de la negligencia es la negligencia, el abandono emocional y la negligencia física. Bueno, en total se incluyeron 8.056 participantes, ahí se distribuyeron por grupos según cuántos de estos eventos adversos habían tenido en su infancia. La edad fue entre 19, y mayores de 65 años. Se les preguntó por su infancia y se dividió en categorías de presentar de 0 o más, de 4 o más eventos adversos. Llama la atención que el 49.5%, un poquito menos de la mitad, solamente fueron los que no presenciaron ningún evento adverso, y 6.2% fueron los que presentaron 4 o más eventos adversos.
Bueno, y se hizo una correlación en cuanto a las enfermedades actuales que ellos presentan, a condiciones de salud de riesgo, con mayor riesgo de mortalidad en los adultos, y se hizo una correlación de los datos, se hizo un ajuste en cuanto a edad, género, raza y nivel de educación, y la presencia de enfermedades cardíacas, algún tipo de cáncer, infarto, enfermedades pulmonares y diabetes, donde se vio que existe un riesgo importante entre los pacientes que tenían 0 efecto adverso a los que tenían 4 o más, el riesgo de enfermedad estudiada fue mucho mayor. Por ejemplo, en isquemia fue un riesgo aumentado 2.2, en algún tipo de cáncer 1.1, infarto 2.4, enfermedad pulmonar 3.9 y diabetes 1.6. Y además de estas enfermedades que producen mayor mortalidad, había una mayor probabilidad, mayor riesgo de enfermedad de transmisión sexual, que aumentaba este riesgo 2.5 veces, el uso de drogas aumentaba 5 veces y la adicción al alcohol 7 veces. La ideación o el intento suicida tenía un riesgo aumentado de 12 veces, lo cual no es menor. Este estudio causó gran impacto y después de esto se han hecho muchísimos estudios en relación a los efectos adversos y el impacto que tiene en la vida adulta. Este me pareció bien importante en el sentido que describe cómo personas que no tienen efectos adversos en su infancia tienen una expectativa de vida de 80 años aproximadamente, a diferencia de personas adultas que vivieron 6 o más eventos adversos en su infancia, disminuye su expectativa de vida a 60 años, o sea, hay una disminución de la vida en 20 años aproximadamente, lo cual es harto. Además, bueno, como en Estados Unidos es bien importante el costo que esto significa y se hacen hartos estudios en relación a esto, se vio como un niño maltratado aumenta los costos del sistema económico en sí, disminuyendo la productividad en 83.5 billones aproximadamente, aumenta un gasto en los cuidados de la salud en 25 billones, en necesidad de educación especial también hay un gasto mayor que 4.6 billones de dólares. El gasto que se hace para tener una adecuada salud, para mantener una salud buena en 4.4 billones, y en justicia criminal se gasta, también hay un gasto de 3.9 billones. Entonces es un impacto de vida y también económico. Como se han hecho varios estudios en relación a este tema, quise agregar un meta-análisis que se publicó en agosto del 2017, donde se buscaron todos los estudios a nivel mundial que se han hecho. Inicialmente encontraron 11.621 referencias, de las cuales para este estudio se incluyeron 37, con un total de 253.719 participantes. De todo este metaanálisis se concluyó que el no presentar eventos adversos versus presentar 4 o más presentaba mayor riesgo de salud. ¿Y cuáles eran estos riesgos? Para mí esta es la diapositiva más importante, que es la que me gustaría que todos quedáramos la tuviéramos presente, es que el tener 4 o más eventos adversos en la infancia versus no tener ninguno, además de presentar alteraciones en la salud mental como depresión, que es lo que nosotros mayormente se nos viene a la mente, tiene un impacto importante, bueno, en la salud física, en la salud sexual, en la salud mental, en la violencia en que nos vemos expuestos y en el consumo de drogas. Entonces, no es solamente que mal lo va a pasar la persona, sino que va a tener un impacto importante en su calidad de vida en todos los ámbitos. Entonces, si ya conocemos un factor de riesgo tan importante como los eventos adversos, deberíamos ser bien proactivos en hacer las cosas bien y detectar esto antes y no después cuando el adulto ya tiene todas sus patologías presentes y que es mucho más difícil de tratar en el fondo. Entonces nuestro rol sería evitar, si ya conocemos este factor de riesgo, hacer algo, detectarlo y prevenirlo sobre todo.
¿Cuándo sospechar? Bueno, hay que recordar los signos clásicos del maltrato que ya todos conocemos, no voy a andar mucho en eso, pero las lesiones niños y niñas adolescentes, o sea, niños, niñas no deambulantes y adolescentes también, porque pueden ser niños con una situación de discapacidad que no caminen. Lesiones en zona inusual como orejas, cuello, dorso, lesiones con forma de objeto, el cigarro, la mano, un palo, también nos hace sospechar. Lesiones múltiples con distintos estadios de evolución, lesiones importantes que no tienen explicación y síntomas inespecíficos como vómito, alteración de conciencia, que en el fondo esconde un trauma cráneoencefálico que no nos están diciendo. Pero además de lo clásico, quiero que recordemos que hay otros signos que nos hacen sospechar, por ejemplo, niños en malas condiciones generales, de higiene y nutrición, pobre estimulación sensorial, esto nos habla de algo negligente, pacientes policonsultantes por patologías de origen funcional o traumas accidentales, pero demasiado frecuentes, historia clínica no concordante con el daño físico, padres o cuidadores reticentes a dar información y padres que reaccionan de forma inadecuada frente a la gravedad del daño de su hijo. ¿Y cuál es nuestro rol? Es prevenir, detectar y tratar. Esto es, como lo positivo de todo esto, es que es prevenible, detectable y tratable. En los casos que lo amerita hay que denunciar y derivar, por supuesto. El manejo del maltrato es un desafío para nuestra práctica pediátrica y no estamos en un rol único para reconocer el abuso y proteger a la víctima. Sobre todo considerando que esto significa una importante morbimortalidad, por lo tanto el manejo adecuado es fundamental para la salud y seguridad de los niños. Más que acusar a alguien, tenemos que pensar que estamos protegiendo a un niño. Tenemos que activar la primera respuesta, que son las medidas que se toman para interrupción del maltrato y establecer condiciones seguras para el niño. Dar inicio a la recuperación de los efectos adversos de la violencia, principalmente en nuestra posición es cuando es algo físico, pero también activar las otras redes. Esto facilita la persecución del delito y la sanción de los responsables si es que corresponde. ¿Y qué es lo recomendable? Es que en el lugar donde trabajemos, donde nos desenvolvemos laboralmente, conozcamos, o si es que no hay, uno establecer los flujos de derivación local, que cada uno sepa qué hacer en caso de emergencia o de un caso como este, capacitar a los equipos de salud en la ejecución de la primera respuesta y conocer e integrar las redes territoriales vinculadas a la infancia. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, la detección, la presencia de síntomas y malos tratos, nuestra responsabilidad legal es aperturar la situación y registrar todo de forma adecuada. No basta con solo contarlo, solo decirlo, sino que tiene que quedar el registro en la ficha. Medidas de protección y evaluación del riesgo, si es que recibimos en la urgencia un niño que nos parece que fue la madre quien hizo todo esto, tenemos que hospitalizar y hasta poder protegerlo en el fondo, avanzar en el caso. Y tenemos que hacer la derivación a trabajo social y psicología. Bueno, esto es lo que nosotros contamos en nuestro servicio, que ha sido un aporte muy importante y tenemos que utilizarlo. El denunciar el maltrato, que es un delito, es una acción penal pública. No es algo de buena voluntad, un favor que estamos haciendo por ser buenas personas, sino que es un deber, la ley nos obliga a hacerlo. Esto puede hacer cualquier profesional de la salud en general, cualquier persona que tenga un niño bajo su cuidado, los padres, cuidadores, los profesores, y nosotros como profesional de salud, lo destaco ahí para que lo tengamos siempre presente, podemos hacer la denuncia. No se necesita avanzar formalmente, sino que ya al hacer la denuncia activa el proceso. Bueno, y las conclusiones: que el maltrato infantil es un fenómeno prevalente y subdiagnosticado, tiene un origen multicausal con factores de salud física, mental, socioeconómico y culturales. Reconocer la ventana de oportunidad, o sea, principalmente proteger la primera infancia es muy importante. Los eventos adversos en la infancia tienen un efecto acumulativo y son un factor de riesgo con alta morbimortalidad. Es prevenible, detectable y tratable, y la actuación frente al maltrato infantil es un compromiso social de nuestro trabajo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Cristel. Súper interesante el tema, aparte de que
es impactante las cifras que nos muestra, porque uno a veces está un poco, sabe que existe esta realidad, pero cuando se ve el número y registrado, llama la atención e impacta, y sabemos que nosotros tenemos muchas herramientas quizás para actuar y pesquisar precozmente, ojalá. Sí, Hay una pregunta que te va, que sobre todo considerando ¿la estás que a viendo? veces, sí, sobre todo considerando que a veces somos la única ventana de ayuda para este niño. Eso es como lo que tenemos que tener en mente. Pregunta la doctora Muñoz si existe alguna actualización de protocolo ante sospecha de maltrato en el hospital. ¿Y hasta dónde el manejo es enviar interconsulta a la asistente social? Ya. ¿Existe algún protocolo en el hospital? Bueno, Si es algo que sabes tú. que me gustaría, como que no nombré, pero me parece muy importante, es que en cuanto a la denuncia, bueno, protocolo actual, actualizado no hay y es nuestra responsabilidad poder hacerlo también y por eso quise poner este tema. Pero lo que hay y lo Espera, tu que... señal está bien, pero ¿Sí? ¿Me he un escuchado? poquito se... Ay, ¿me escucha? Se escucha súper bien. Sí, ya. Bueno, lo que quería decir, que bueno que lo preguntaron en el fondo, es que nuestra responsabilidad de cómo hacer la denuncia inicialmente frente a la sospecha de maltrato, que sí es un delito, tenemos que hacerla con carabineros. En nuestro hospital es lo primero que hay que hacer, porque siempre hay un carabinero de turno. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, hacer la denuncia con carabineros. Si es que es algo que necesitamos evaluar y todo, se hace la derivación con asistente social. Entiendo a lo que va la doctora Muñoz, porque la experiencia que antes teníamos con asistente social era bastante tardía, por no decir mala. Sin embargo, en el último tiempo tenemos un asistente social que de verdad ha sido muy proactivo, que nos ha ayudado muchísimo y ha hecho su trabajo en el fondo. Entonces, se llama, bueno, es el Camilo, hoy se me olvidó el nombre, el apellido, pero él es muy proactivo y en realidad ha sido un gran aporte, sobre todo en estos temas. Así que hasta ahora esa experiencia ineficiente, que yo también la tenía durante bastante tiempo, ahora cambió, es la buena noticia, que sí, sí se ha activado. Al averiguar bien este tema, igual me quedé con una sensación bastante triste, porque es nuestra responsabilidad activar las redes. Sin embargo, a nivel nacional existen pocos centros de reparación. Existe el programa RPM, que es el Reparación de Víctimas de Maltrato, pero tiene una gran lista de espera en el fondo. Entonces, uno queda un poco tomado de manos en el fondo, porque también vemos cómo las instituciones son bastante deficientes, las que deberían protegerlos. Pero bueno, nuestra labor es prevenir, por eso, y estar alerta, y prevenir, educar, educar. Ya. Otra consulta que nos hace la doctora Delgado, dice, pregunta si es que la dermatitis del pañal, si es muy reiterativa, muy frecuente, ¿se podría considerar como un tipo de maltrato? Bueno, hay que descartar causas orgánicas, pero si es que en el fondo nos hace sospechar como negligencia, y además hay otros factores que, por ejemplo, tiene una malnutrición, no tiene las vacunas, eso sí es negligencia. Si bien tal vez no causaría como un delito inicialmente, sí es negligencia y sí se tiene que acusar como maltrato y activar las redes en el fondo, seguimiento por asistente social. Si esto es permanente en el tiempo, sí se hace la denuncia a Tribunal de Familia, donde en el fondo se avanza en esto, pero hay que ver como todos los factores. Pero sí podría ser una causa de negligencia. Eso. ¿Puedo dar mi opinión? Por ¿Aló? supuesto. Ya, Adelante nomás, Jaime. ya, muchas gracias. Mira, Cristel, felicitarte. Excelente presentación. Obviamente la parte de neuroplasticidad, muy bien, maravilloso, maravilloso. Pero en base a esas primeras presentaciones, quisiera darte una opinión. Aparte, ya, felicitarte, es focalizarnos, ¿no es cierto?, en la curva
de madurez cerebral que presentaste, este trabajo muy, muy bonito que aparece en todos los libros de neurociencia, y determinar las ventanas de oportunidad o periodos críticos de neurodesarrollo que generalmente son durante los 6 primeros años. Yo siempre he dicho que los gringos todos hablan de dinero, pero la inversión, el ecosistema, me gustó ese gráfico, no lo había visto, el ecosistema, las políticas públicas, no logro entender que en Chile toda la política está determinada en un momento donde el cerebro no tiene casi cambio, donde aprender en bicicleta de viejo no sirve de nada. No logro entender que ningún político, y no he escuchado en esta nueva constitución, donde el niño no tenga ningún valor, tiene más valor las mascotas, tiene más valor el agua, pero el capital humano, el cerebro humano, no tiene absolutamente ningún valor. Creo que las políticas públicas, como en los países desarrollados, deben focalizarse en estos periodos críticos. La protección de la infancia en los primeros 6 años debe ser fundamental para tener un desarrollo. Si tú intervienes claramente en los periodos de neurodesarrollo críticos, vas a tener mejor retorno económico y la protección total, o casi total, porque igual hay desviaciones estándar donde no podemos intervenir en relación a eso. Para mí es una pena que el ecosistema, que nosotros que estamos al lado de los niños estemos haciendo cosas como lo que tú estás haciendo, pero a nivel de políticas públicas, nada, absolutamente nada. Eso es mi opinión política. La comparto completamente, doctor, y en realidad al finalizar esta presentación me quedo con una sensación bastante angustiosa, porque si ya tenemos en mano, ya tenemos la evidencia real, ¿cómo no actuar en ese momento? Y no cuando ya la persona tiene todas sus comorbilidades instauradas, sus alteraciones en todo ámbito. Entonces deberíamos actuar ahí y ahí se deberían enfocar todos los recursos. Que no Quizá, ocurre, que no ocurre. quizá es un manejo político, porque en el fondo las conductas parentales, ¿no es cierto? En el hombre están determinadas en un 30-40% y en la mujer en un 50-70%. Es decir, hay casi el 50% de la población que no le interesan los niños, sus hijos. ¿Ok? Datos duros. Muchas gracias. Ok, quiero saber, porque no los veo a todos, pero a lo mejor Carolina Molina ha hecho unos comentarios que a lo mejor pudiese hacer a lo mejor en forma verbal. Entre ellas me dice de que prenda su cámara para que podamos verla y que manifestaba que existían otros tipos también de maltrato que serán menos visibles, como la exposición a material sexual o falta de supervisión a aquello. No sé si está por ahí ella en este momento, si quiere aportar algo más. Sí, estoy acá. Ya, por favor. Hola, buenos días. Mire, más que todo, lo que apuntaba era que muchas veces existe esta exposición de los niños a material sexual y que claramente está configurando desórdenes en lo que es su desarrollo también de su psiquis y que muchas veces los papás no ponen atención porque claramente el celular o las pantallas muchas veces ocupan triple rol en la casa, pues desde profesores hasta quizá el momento de ocio, pero también hay que darle bastante énfasis y quizás en la consulta ahondar en cómo están haciendo estos cuidados los papás, ¿ya? Porque me he encontrado ahí en la experiencia con bastantes factores que son posibles de prevenir, pero al no hacerlo, los niños caen en este tipo de exposición que muchas veces genera bastante complicación, ya en lo que es como su pensamiento, el desarrollo del pensamiento. Y respecto a los protocolos que yo mencionaba ahí, bueno, yo soy psicóloga y me pasa lo mismo que uno trabaja en dupla, aquí como en mi caso mi dupla es la Nutri, pero en el escenario hospitalario es el asistente social. Entonces, en algunos casos, claramente, como que estamos un poco en el aire respecto a cómo proceder frente a algunos indicadores de maltrato. Entonces, sería bueno que quizás en esta oportunidad también generemos
la posibilidad de una mesa de trabajo que actualizara estos protocolos y que todos estemos como al tanto, que manejemos los contactos, que sepamos qué pasa si es que se ven 2 banderitas de alerta en cuanto a negligencia, pero cuando se ven más de 4, ya hay que hacer, dónde proceder y que tengamos quizás el lineamiento más claro, sería como bien bueno. Pero eso era mis comentarios más que todo. Y gracias, doctora. Gracias. Cristel, también ver en el chat también muchas felicitaciones por la presentación, te felicitan varias personas. Excelente, realmente interesante. Yo tengo una consulta para ya ir terminando porque se nos va a alargar, podríamos estar toda la mañana, pero Sí, es un tema. si ya estamos, por ejemplo, en el área pública, que es donde nosotros habitualmente trabajamos, hay un sistema, algo que podemos, algo echar a mano, que nos falta, que estamos viendo que falta protocolo. ¿Tú sabes si en el área privada es mucho más difícil? Imagínate en la consulta privada que llega el papá y tú puedes pesquisar algo. ¿Sabes tú si existe alguna instancia, algún mecanismo, algo que se pueda hacer en el ejercicio privado para las personas que hagan también ejercicio privado y puedan detectar alguna situación así? ¿O no hay nada? Lo que sería, y lo que, si es que estamos frente a una situación de delito, por ejemplo, cualquier lesión no accidental ya es delito, se hace la denuncia. O sea, eso, y denunciar significa no que le van a quitar el niño a la mamá, sino que la denuncia y poner, activar los sistemas como de protección de la infancia en el fondo. Yo sé que es difícil llegar a hacer la denuncia porque a todos como que somos pediatras pro familia y la cosa, pero cuando estamos en una situación de delito hay que hacerlo. Una institución o algo que proteja así, desconozco. O sea, el actuar sería realizar la denuncia y lo puede hacer cualquier profesional de la salud, en el fondo, cualquier persona. Entonces, pero no, desconozco así como un centro en que uno pueda derivar el caso, porque aquí contamos con asistente social, pero lo único que se me ocurre que debería hacer es esto, activar la red, que sería con el Tribunal de Familia. Complejo. Carolina, ¿que quiere aportar algo? Y ahí ya Sí, terminamos. Ya. existe una oficina de protección de derechos, la OPD, que de cierta manera en Antofagasta, hasta lo que yo sabía, está conformada por psicólogo asistente social y que recibe sospechas ya de situaciones donde ellos mismos hacen un filtro y toman los casos para ahondar. En otros lugares esto tiene abogados, ya no sé si hoy día en Antofagasta hay abogados, pero sí sirve mucho como para o mejor dicho, filtrar un poco la sospecha. ¿Ya? Y aquí pueden acudir profesionales, vecinos, frente a alguna duda, ¿ya? Pero, y en otros casos está directamente conectado antes de pasar a Tribunal de Familia, porque el Tribunal de Familia muchas veces nos envían a los programas que trabajan, ya sea los PIE, los PRM, o los programas más focalizados dependiendo de la negligencia, pero lo que yo tengo entendido es que nosotros también podemos hacer una derivación directa a los programas sin pasar por tribunal. Eso depende mucho de los protocolos de cada institución. Entonces quizás sería bueno conocer la red de esas instituciones y saber cómo son los ingresos dependiendo de la sospecha o el tipo de negligencia. Eso sería bueno poder aclarar. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a ti, Cristel, excelente presentación, te felicitamos una vez más y a todos por Muchas estar gracias. conectados y atentos y los esperamos la próxima semana. Así que estamos bien, nos estamos viendo. Chao. Sí, nos vemos. Chao, gracias. ¿Dónde? Espérate.